Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Mujeres al poder en América Latina. Yo estoy convencida de que al pueblo uruguayo le ha ido mejor con los dos gobiernos al frente y que tenemos todavía muchas cosas por hacer y que por eso le estamos pidiendo la oportunidad de seguir. Sagas matrimoniales en las que salientes presidentes buscan heredar en sus esposas su influencia electoral y política. Me siento muy orgullosa porque yo sé que aceptando este reto le estoy abriendo el camino a tantas mujeres. Mujeres que aspiran llegar a altos cargos de elección sin haber tenido ningún lugar definido en la vida pública. Algunas que han crecido políticamente a la sombra de sus cónyuges y otras con trayectoria política propia que en muchos casos supera a la de sus esposos. Quiero decirles que está en el gobierno del presidente Ollanta, en sus autoridades, hacerlo. Lograr que con ustedes trabajando juntos podamos hacer y cambiar el rostro de Huaycán, de Lima y del país. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la radiografía del poder que ostentan las esposas de los mandatarios de Panamá, Uruguay y Perú, que tras la finalización de sus periodos presidenciales se perfilan como herederas del caudal político y electoral de sus cónyuges. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el ascendente y potencial poder político y electoral que representan tres mujeres en América Latina. Las tres son las esposas de los presidentes de Uruguay, de Perú y de Panamá. Lucía Topolansky es la esposa de Pepe Mujica, Nadine Heredia, la de Ollanta Humala, y Marta Martinelli es la cónyuge de Ricardo Martinelli. El punto clave de la noticia, a juzgar por los últimos hechos y ante la imposibilidad legal de reelegirse, estos mandatarios esperan que tras finalizar el periodo de gobierno, sus cónyuges hereden su poder político y electoral. Al momento de aceptar, hubo mucho cuestionamiento de que yo todavía estuviera en el despacho de la primera dama. Como el despacho de la primera dama durante estos 5 años ha hecho un trabajo tan excepcional, tan hermoso, yo preferí evitar cualquier morbo y separarme del despacho hasta después de las elecciones. La ventaja que tengo es que yo ya ejercí la vicepresidencia varias veces, todas las veces que Danilo va para la presidencia o por un problema de licencia o de lo que fuera, yo asumo, he conducido el Senado en varias oportunidades, con leyes difíciles, he estado en todas las negociaciones con los partidos, esas que se hacen en el Parlamento, ¿no? Trabaja Perú va a seguir trabajando, como bien lo dice su nombre, va a seguir trabajando no solamente en Lima, sino a nivel nacional. El punto clave, el efecto que genera en la democracia, la activa participación de las esposas de estos gobernantes en la política interna de sus países y el apoyo soterrado que reciben de sus cónyuges. Para algunos, la denominada política matrimonial, es decir, el fortalecimiento electoral que han tenido estas mujeres, es un esguince a la democracia que busca darle apariencia legal a nacientes sagas matrimoniales que lo único que persiguen es mantener su proyecto político en el poder. La unidad que se ha logrado en el trabajo con el pueblo y las autoridades, tanto nacionales como locales, esa es la unidad que necesitamos para construir no solo Huaycán, sino país.
El punto clave, mujeres que potencialmente aspiran a llegar a altos cargos de elección popular, algunas sin haber realizado ningún trabajo político o que han crecido políticamente a la sombra del poder que ostentan sus cónyuges, y otras con capacidad y trayectoria política propia que en muchos casos supera a la de sus esposos. El poder para muchos resulta ser un estado que no pocas veces termina convertido en una adicción difícil de abandonar. Históricamente, las sagas familiares han jugado un papel notable en la vida política de los países. El fenómeno, aunque se presenta a todo nivel en las estructuras de los gobiernos, capta mayor atención cuando ocurre en los más altos y poderosos cargos. Así lo expresó en su más reciente columna de opinión el reconocido catedrático de Historia de América, Carlos Malamud. Las vías de cooptación familiar son variadas, de padres a hijos creándose verdaderas dinastías, pero también haciendo entrar en la ecuación a hermanos, sobrinos o incluso parientes políticos. Y aunque las sagas familiares no son característica propia de una sola región en el mundo, ha tomado especial fuerza en América Latina durante los últimos años. Coincidencia o no, está claro que la mujer es la protagonista. Coincidiendo con la mayor participación de las mujeres en la política latinoamericana, hemos visto la transformación de algunas sagas familiares en matrimoniales. Hasta ahora esto ha ocurrido en una sola dirección, de hombre a mujer y no viceversa, ya que de momento los cónyuges de aquellas mujeres que ostentan algún alto cargo político no suelen tener un lugar claramente definido en la vida pública. Si bien algunos analistas cuestionan las ventajas y los privilegios que ostenta para llegar al poder la esposa de un presidente, habría que considerar ciertas diferencias y matices. Algunos presidentes, por mencionar solo unos ejemplos, como el de Perú, Ollanta Humala, y el de Panamá, Ricardo Martinelli, estarían posibilitando un fortalecimiento electoral de sus respectivas esposas. No es silencioso el trabajo político de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, en Perú, tanto que en círculos políticos cercanos al mandatario Humala ya la vislumbran como posible candidata a la presidencia. Y en Panamá, Marta Linares, esposa del presidente Ricardo Martinelli, es la actual fórmula vicepresidencial del candidato oficialista José Domingo Arias. En otros casos, salen a relucir mujeres que, al igual que sus esposos, han construido por años una carrera política. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, es una de ellas. Aunque fue elegida como mandataria para suceder a su esposo Néstor Kirchner, ya se había destacado por su trasegar político como diputada provincial y senadora nacional. Igual sucede con Lucía Topolansky, la primera dama de Uruguay. Llegó a la Cámara de Diputados en el año 2000 y luego al Senado en 2005 y reelecta en 2009, alcanzando la presidencia de la corporación. Hoy día es una de las más opcionadas para convertirse en fórmula vicepresidencial del precandidato oficialista y expresidente Tabaré Vázquez. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales qué opinan del papel político y el poder electoral que ostentan las esposas de los presidentes de Uruguay, de Perú y de Panamá. Pueden respondernos a lo largo del programa a las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora en Nueva York a Juan Claudio Lechín. Él es estratega político, escritor, ensayista, experto en América Latina. Bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jason, muy amable. También, gracias. Nos acompaña desde Madrid, España, Carlos Malamud, es investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, además autor de la reciente columna Democracia y sagas matrimoniales en América Latina. Señor Malamud, bienvenido. Hola, buenas noches, Jason. Y quiero empezar preguntándole al señor Malamud sobre la tesis de lo que puede significar la llegada al poder de mujeres en América Latina. Tenemos un escenario de liderazgo de mujeres como Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica, mujeres que han llegado al poder y que se han destacado por su liderazgo. Pero hay otras mujeres que también quieren llegar al poder y que generan una sensación en los votantes de inconformidad, de que hay algo que éticamente no se está haciendo bien, y es el caso, en este caso, de la primera dama de Perú, la primera dama de Panamá y la primera dama de Uruguay. ¿Usted qué cree? ¿Es ventajismo o están en su pleno derecho a ser elegidas?
Vayamos por partes. En primer lugar, lo que creo que es muy positivo para América Latina y para cada uno de los países de la región es que haya una mayor participación política de las mujeres de forma activa, y que esta participación política evidentemente llegue a las mayores consecuencias y ocupen de modo tal las primeras magistraturas en la medida de lo posible, ¿no? Otra cosa es, y para esto tenemos el ejemplo del viejo proverbio romano, que la mujer del César no solo debe serlo, sino que también debe parecerlo, ¿no? Y en ese sentido, lo que a mí me preocupa desde la perspectiva del afianzamiento de la democracia en toda la región es la utilización de forma partidista o ventajista de aquellos resortes del Estado de personas que están posicionadas en razón de sus lazos familiares o de otro tipo con quienes ejercen o ostentan algún tipo de poder, ¿no? Y en el caso de las primeras damas es lo que está ocurriendo, pero no solamente tenemos el caso de Perú, de Uruguay o de Panamá, sino que hemos tenido otros casos. En este momento la mujer del expresidente de República Dominicana es la vicepresidente del país. En Argentina la señora Kirchner llegó a la presidencia por ser quien era. En Guatemala la mujer del presidente, previo divorcio manipulado, intentó también presentarse como candidata, pero la justicia se lo impidió. Es decir, que tenemos una serie de circunstancias que, más que fortalecer la democracia, la debilitan, ¿no? Y esto también nos lleva a otro mal de la democracia en América Latina, que es la excesiva personalización, ¿no? Es decir, pareciera como que, salvando un abanico muy reducido de actores políticos, pues faltan liderazgos, cosa que no es verdad, como están demostrando precisamente muchas mujeres en otros países, ¿no?